Aunque Matanzas no se encuentra en una zona particularmente sísmica e inestable, el subsuelo bajo los pies de los matanceros no está en reposo. El lento e imperceptible movimiento de la corteza terrestre forma parte de la transformación gradual de la geosfera y Matanzas, con un extenso valle y una profunda bahía, la segunda del país en cota batimétrica, además de la superficie de erosión continental basculada, contiene las premisas tectónicas para que eventualmente se produzcan temblores de tierra. Existen importantes evidencias que revelan la producción de un evento sísmico de importancia hace alrededor de 4.000 años. Un estudio realizado por la Sociedad Espeleológica de Cuba en los años 70 comprobó fracturas y colapsos de estalagmitas en las cuevas y cavernas siguiendo una orientación determinada, resultado de una onda sísmica direccional capaz de hacer caer las gruesas formaciones secundarias y derrumbar las bóvedas. Como resultado de este importante movimiento tectónico, quedó aislada la actual caverna de Bellamar del resto del sistema. Las réplicas e incidencias de este evento se extendieron en un radio de más de 20 kilómetros, acompañadas de grandes incendios del bosque. Las rocas que forman el anfiteatro natural de la ciudad pertenecen a los periodos geológicos terciario y cuaternario, cuya antigüedad se remonta en total de 30 a 1 millón de años, marcado este último lapso por las fluctuaciones del nivel del mar en las etapas glacial e interglacial. Debido a ello, se modelaron las terrazas marinas y se desarrollaron las cavidades subterráneas. El basamento del Valle de Yumurí está formado por rocas del horizonte geológico cretácico con 60 millones de años, sujeta aún a reajustes y movimientos que pueden generar temblores. El primero de los temblores documentados en la ciudad data de 1777. Quintero y Almeida refiere en sus apuntes que en aquella ocasión hubo daños en las viviendas de la ciudad, si bien se entiende que no se habla de edificios de gran porte, sino de casas y construcciones de factura sencilla. Los referidos daños son generales y no se reportaron víctimas fatales. El evento pudo haber tenido otros antecedentes de menor importancia sin que fueran recogidos en las actas del Cabildo. El 21 de junio de 1791 se produjo otro temblor de tierra con iguales afectaciones en viviendas tales como agrietamientos en paredes, derribo de muros y colapso de techumbres. En la ciudad eran aún abundantes las casas con techos de guano, paredes de adobe o mampuestos sencillos. Si bien no existe un registro de los casos, los informes solo permiten una vaga deducción de lo ocurrido. Hasta los finales del siglo XVIII, la ciudad no escapó de otros importantes eventos climáticos como lo fueron los huracanes y las tormentas. Los temblores se repitieron en 1843, los días 21 de febrero y 5 y 8 de mayo. 3 años más tarde, en 1846, los días 10 y 11 de octubre, se reportan nuevos sismos de menor intensidad. Llama la atención el acortamiento de los lapsos y la secuencia de repetición o réplicas en días sucesivos. Tampoco hay noticias de daños a personas, propiedades o edificios públicos, aunque la ciudad ya tenía inmuebles de importancia, tales como el Hospital de Santa Isabel, con 3 plantas, la aduana, los portales de la vigía y concluidas las obras principales de la iglesia de San Carlos con altos puntales. En la mitad del siglo XIX, la ciudad tiene una superficie habitacional que ocupa el espacio entre ríos. Pueblo Nuevo y Versalles, extendiéndose en la dirección a las alturas como direcciones principales, independientemente de la división de barrios establecida por la colonia. Este proceso determina una evolución en la vivienda matancera que buscará mayor amplitud dimensional con patios interiores y altos techos de hasta 9 metros de puntal, circunstancia que hará los muros más vulnerables a un sismo. El 9 de julio de 1852 se produce otro temblor de cierta importancia. La obra constructiva del actual Palacio de Gobierno está casi concluida y ya hay grandes viviendas en la calle Río con fondo Narváez, en cuya vía alcanzan los 3 pisos. Se está en posesión de una estructura que, no obstante su firmeza, puede ser testigo incluso actual de patentes daños. A finales de septiembre de 1854 tembló la tierra en la ciudad por 2 ocasiones. Matanzas ya había sufrido un incendio colosal el 26 de junio de 1845,
que se repetiría luego el 11 de agosto de 1857. En ambos casos, el barrio de la Marina quedó reducido a cenizas desde las márgenes de Yumurí hasta la actual calle de Contreras. El siniestro fue parte de una larga serie de estos eventos que hallaban pasto en la acumulación de sustancias combustibles y las casas y construcciones de madera. La relación entre incendio y temblor de tierra o terremoto resulta casual en estos casos. No obstante, las evidencias halladas en las cavidades subterráneas de los alrededores de Matanzas desde 4 milenios atrás demuestran que grandes extensiones de los bosques fueron consumidas por el fuego y sus cenizas arrastradas por el viento y el agua al interior de las cuevas, siempre en relación con sismos previos. En los años 60 del siglo XX se logró establecer la relación entre los movimientos tectónicos y los incendios al hallar columnas y estalagmitas sepultadas en los sedimentos de ceniza. Es posible conocer los eventos sísmicos ocurridos en el pasado remoto cuando no existían registros escritos. La onda sísmica crea una oscilación que se transmite y progresa en dirección horizontal. Las estructuras columnares subterráneas, como las estalagmitas, son removidas por su base. Tanto menor sea su diámetro, menos podrá mantenerse en pie y caerá en la misma dirección del avance de la onda. Resulta entonces una suerte de testimonio derrumbado. Por un cálculo matemático se puede deducir la magnitud del movimiento sísmico en función del diámetro de la base y la altura. Las columnas más altas resultan más vulnerables en relación con su diámetro. Una columna gruesa y de poca altura revela un terremoto de importancia. De igual modo, en las cuevas y cavernas puede apreciarse los efectos de un terremoto por el colapso de las bóvedas, usualmente resistentes en virtud de su conformación y reajuste por los propios procesos espeleogenéticos. El desplome de grandes bloques cenitales es un testimonio patente de un movimiento telúrico de importancia. Contrario a cuanto se puede suponer, las cavidades subterráneas suelen soportar bien estos fenómenos. Otros testimonios de temblores se relacionan con las penetraciones del mar o tsunami, también llamados maremotos. El 7 de julio de 1852, un terremoto de baja magnitud provocó este tipo de fenómeno, sobre todo en el expuesto litoral de La Habana. En Matanzas, el hecho se redujo a penetración, sin llegar a niveles catastróficos producto de las condiciones de la bahía matancera en cuanto a su profundidad, orientación y forma. Por otra parte, Matanzas, edificada sobre una zona colinosa, no permite un mayor avance de las aguas, salvo en las zonas bajas, cercanas a la orilla del mar o los ríos. Para tener una idea de lo que significan los lentos movimientos de ajuste de la corteza terrestre, basta exponer el ejemplo de la superficie donde se abre la caverna de Bellamar. El plano de la llanura fue tallado por el mar en los depósitos sedimentarios calcáreos del período terciario. Pero esta superficie de erosión continental, como la llamó Charles Duclos, no es horizontal, sino que desde una altura de 52 metros sobre el nivel del mar se eleva hacia el sur hasta los 100 metros, cerca del punto donde cruza el puente de ferrocarril sobre el río Canímar, producto de los empujes recibidos desde la región septentrional. Otro tanto ocurre con otras estructuras geológicas lentamente empujadas, plegadas o desplazadas sin que el hombre pueda percibir su movimiento continuo. Desde 1854 no se reportó actividad tectónica digna de mención, salvo los dos ocurridos los días 22 y 23 de diciembre de 1880, sino hasta la década de los años 60, todos muy débiles, y el 27 de abril de 1974. El leve temblor de esta última fecha se sintió en todo el perímetro urbano sin mayores consecuencias. Los edificios más altos percibieron el sismo con mayor intensidad. El registro del movimiento oscilatorio de la corteza terrestre quedó grabado en instrumentos meteorológicos de medición gráfica como los termógrafos, hidrógrafos y barógrafos, además de alterar los relojes de péndulo. En algunos lugares cayeron cuadros de las paredes y corrió la techumbre de las tejas sin que hubiera que reportar daños humanos o materiales, excepto el susto de los habitantes que en más de un siglo no habían percibido nada semejante. En su documentado estudio sobre la geografía física, histórica y económica de la ciudad de Matanzas, el máster en ciencia Leonel Pérez Orozco, conservador de la ciudad, refiere el último de estos fenómenos con fecha 16 de diciembre de 1982.
En su libro da noticia de los 221 temblores y terremotos reportados desde 1551 a 1947 ocurridos en toda la isla, distribuidos en 15 para el occidente, 4 para el centro y los restantes para la zona oriental, según un folleto publicado en 1958 por César Bustillo en Santiago de Cuba. Aunque el gran sismo de esta ciudad, ocurrido en 1678, fue sentido en toda la isla, Quintero no lo recoge en sus noticias sobre Matanzas. Matanzas ha tenido 14 temblores principales. Cabe el caso que algún pequeño movimiento se haya producido con levedad, solo percibido por los sismógrafos. No hay que olvidar que si bien Matanzas se encuentra lejos del foco principal de los sismos, no está excluida totalmente de padecerlos. Las estadísticas hasta la fecha aseguran la baja probabilidad del suceso y en tal sentido cabría pensar que por ahora, por más alarma que se genere por lo que suele ocurrir en el área del Caribe, no hay nada que temer. Los invito y los convoco para otro encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.